Bienvenidos a Cuerpo, donde el movimiento también habla. Hoy tenemos de invitada a Bárbara Valencia. Hola, te voy a platicar un poquito lo que he encontrado, que he investigado de ti en, en el internet y tú nos dirás qué tanto de eso es falso o qué tanto de eso es verdad. Va. Este, bueno, el internet nos dice que Bárbara Valencia es creadora escénica, bailarina y docente radicada en Querétaro, fundadora de Rizoma Laboratorio Escénico, un proyecto independiente que desde 2016 propone un espacio para la investigación corporal, la improvisación, el contacto y la composición instantánea. Rizoma también trabaja en espacio público, generando vínculos entre cuerpo, territorio y comunidad. Bárbara es egresada de la licenciatura en danza contemporánea por la UAC en 2015 y también se ha formado en dirección cinematográfica, además de especializarse en Progressing Ballet Technique en 2019. Ha sido intérprete y creadora en México, España, Canadá, Estados Unidos e Italia. En los últimos años ha explorado activamente el formato de videodanza con obras seleccionadas en festivales nacionales e internacionales. Su mirada combina lo coreográfico y lo cinematográfico, abordando el cuerpo como lenguaje expandido y en diálogo con la imagen en movimiento. ¿Qué nos puedes decir de esto, Bárbara? Todo es verdad. Nada es chisme. No, pues sí, Excelente. es correcto. Muy bien, que no hubo nada. Este, Bárbara, pues bienvenida, es un honor verte, conocerte, platicar contigo, y pues platícanos un poquito, no sé si quieras agregar algo más o pues pasar directamente a cómo nació Rizoma. Bueno, también supongo que mucho de ti es eh, Rizoma, entonces, este, ¿qué significa para ti Rizoma? ¿Quién eres tú? Y platícanos. Va. Pues bueno, justo todo lo que ya compartías, eso es mi semblanza. Y pues como rizoma justamente es como una extensión de mí y empezó a suceder justo como que estaba todavía estudiando la carrera y ya el último año, tal vez, sí, últimos 2 años, pero sobre todo el último, como empezaba yo a mirar qué era lo que deseaba para mí y entre esas cosas no lo tenía tan consciente, pero sabía que quería como tener una especie de plataforma y creo que muy inconscientemente sabía que pues si yo, o sea, como que si quería que las cosas se realizaran, no me iba a caer del cielo algo, sino que tenía que hacer que las cosas pasaran. Entonces, como eso, ¿no? Lo tenía ahí en el inconsciente un poco. Y pues ya justo cuando me graduó, ¿qué pasa? Pues nada, como que me vienen oportunidades de trabajo, empecé a trabajar para el TEC, empecé a trabajar con Bárbara Alvarado, que es directora de Aleteía Cuerpo Escénico de México. Empecé a bailar con ella, estuvimos girando y luego conforme el tiempo pasaba, pues como que yo me preguntaba quería entender como algunas cosas sobre la escena y como la dirección más que la coreografía en realidad. Y muchas de las piezas que me conmovían escénicamente, pues eran piezas que desde mi perspectiva las miraba como si fuera cine, era muy interesante como el modo del espacio, sí, como el modo en que el espacio estaba acomodado, la iluminación, todo me parecía como muy fílmico. Entonces fue cuando empecé a estudiar cine y fue a través del cine justamente que decidí como nombrar una plataforma, ¿no? De nuevo, como que siento que ya se aparecían algunas cosas como de cómo hago para nombrar lo que estoy creando, ¿no? O sea, más allá de, se presenta Bárbara, como que quería que hubiera una especie de, pues sí, como de plataforma que sostuviera
todas mis ideas y demás, y ya cuando me voy a graduar de este diplomado de dirección cinematográfica, pues como que tenía que nombrar algo así como producción, y yo decía producción, Bárbara, creación, Bárbara, vestuario, Bárbara, y yo decía, no, no puede ser, ¿no? O sea, como que algo tiene que ser distinto aquí. Y fue cuando ya más formalmente decidí nombrar Rizoma Laboratorio Escénico, y pues sí, lo quise nombrar así porque en realidad me parecía que era una especie de experimento y por eso le puse el laboratorio, ¿no? Como que tuviera la oportunidad de ser cualquier cosa y que avanzara también sin saber mucho en realidad, como que pues qué sabes cuando te gradúas, nada. Entonces pues sin saber mucho y como un poco confiando en la intuición, pues de que esta plataforma se podía convertir en lo que yo quisiera, ¿no? Y conforme mis antojos, intuiciones y ganas, pues pudiera la plataforma sostenerse, ¿no? Y creo que en un inicio pensaba un poco como justo en el multimedia, como que fuera una cosa virtual. En ese momento como que escribía algunas cosas, entonces tenía ganas de que fuera una especie de revista y quería como hacer entrevistas a artistas y cosas así. Y luego justo como que poco a poco ha ido como llevando su cauce. Ya el próximo año van a ser 10 años, lo cual es una locura pensar que eso de pronto ya estamos aquí. Y un poco eso es la historia de cómo empieza Rizoma, como de modo que sí lo empujé, pero al mismo tiempo era una cosa así como de nuevo, como muy intuitiva y muy de decir, no sé, como que hay algo interesante en no saber mucho, porque aunque es importante estar como informada y demás, como que también había una cosa como de que en la juventud, como no sabes, pues solo lo haces, ¿no? Como que no te preguntas mucho, por lo menos yo, ¿no? Como que decía, pues voy a tener una especie de cosa, que es, no sé, pero pues da igual, ¿no? Como que no me cuestionaba que si tenía que ser una compañía, solo fue como, venga, ya está. Y pues eso siento que estuvo bien, como haberlo hecho muy joven, porque justo pues solamente pasó y no lo cuestioné y ahora ya más bien conforme el tiempo ha pasado, pues ya tiene más forma y tiene ciertos modos de trabajar y demás. Entonces pues ese es un poco como Rizoma empezó y como es un poco así gelatinosa. Yo. Este, esto del gelatinoso, pues también habla un poco de la flexibilidad o más bien como de la fluidez que puede tener tu proyecto. Y creo que sí, muchas personas como que esperamos o queremos, como dices, tener el conocimiento para poder hacer algo, cuando finalmente pues no es como que tengas que seguir una estructura o algo así, ¿no? Como dices, es mi proyecto y yo puedo hacer con él lo que, lo que quiera. Entonces, creo que es muy divertido, también es muy bonito como esa forma en la que lo planteas. Entonces, bueno, por lo que entiendo, la videodanza, o sea, como que primero llegó como tu interés hacia el cine y ya después lo llevaste como hacia la videodanza. ¿Sí Sí, entendí pues bien? sí, o sea, creo que justo la videodanza siempre me parecía genial, ¿no? Realmente nunca pensé como voy a hacer videodanza, como que no estaba de nuevo como en el objetivo desde el inicio, más bien era una cosa como de comprender cómo dirigir, como que yo tenía ganas de eso, como que veía muchas piezas de danza y de nuevo las que más me como cosquillaban o me hacían sentir algo eran aquellas que tenían una atmósfera completa, ¿no? Como que era casi como, o sea, algunas recuerdo como un set casi de cine, ¿no? Sucediendo en escena. Y justo ahí como que hay una relación muy interesante con los objetos, porque sigo metiendo objetos a todos lados donde creo, normalmente hay objetos. Y creo que tuvo que ver un poco con eso, ¿no? Como mirar objetos tanto muy no sé, como, no sé, un sillón o lámparas dentro de la escena que siento que, digo, no es nada nuevo, pero como que eso reestructuraba un poco el espacio escénico, ¿no? O, pues no sé, o sea, como básico ver alguna obra de Pina Bausch en video y ver que hay una, como, no sé, como una roca o que hay flores, o sea, como haber convertido
un escenario en un campo o lo que sea, ¿no? Como que eso era lo que a mí me parecía interesante y yo solo quería comprender cómo hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, justo aparece una escuela de cine aquí en Querétaro que se llama Arte 7 y lanzan este programa como de diplomado intensivo de dirección cinematográfica. Entonces, la palabra dirección para mí fue como que la que me atrapó y de nuevo, como yo en mi lógica de pensamiento de que si yo comprendía un poco cómo funcionaba lo cinematográfico, lo iba a poder como traducir a la escena. Entonces así empieza un poco como ese deseo fílmico y pues ya, ¿no? Ahora ya pasa, creo que fue un año, la verdad es que pues hace mucho tiempo, no me acuerdo. Pero justo como que había, el proyecto final era como cada quien puede hacer lo que quiera con la información que tiene de este diplomado, pero hay que hacer un cortometraje, ¿no? Obviamente, pues el diplomado no era para bailarines ni para gente de danza, era como cualquier persona podía tomar ese diplomado y más bien cada quien pues ponía sus inquietudes en donde quería ponerlas para su corto, ¿no? Y pues ya entonces yo dije, obviamente voy a hacer una videodanza, o sea, animó que nada, ¿no? Que hablara de carros o algo así. Bueno, puede ser, pero no era el punto, ¿no? Entonces, pues Claro. ya, entonces así empiezan a suceder las videodanzas desde ese lugar, como comprender la dirección y, y eso pues como que en ese tiempo empecé a hacer mucha videodanza con muchas personas y me hizo comprender muchas cosas de la escena que continúan conmigo como creadora. Ujú. Oye, y 10 años de un proyecto o sea, un proyecto de artes escénicas en nuestro país, pues la verdad es que es de aplaudirse, es de reconocerse. Y pues supongo que también has atravesado como por muchos lugares, ¿no? Esta cosa de la gelatina, que hoy es una cosa, mañana es otra y se va transformando. Hoy en 2025, ¿qué búsquedas son las que tiene Rizoma, las que tienes eh, tú como creadora? ¿Qué preguntas habitan hoy en este espacio? Pues siento que ahora para Rizoma, o sea, bueno, ahora justo el modelo en el que funciona es un modelo híbrido. Eh, Trabajamos por proyecto. Yo estoy a cargo, ¿no? Creo que algo que no estoy segura, ¿no? Bueno, ahora tenemos proyectos en puerta como para terminar el año. Entonces, ahora se viene una temporada tenemos una pieza que se llama Burst, que de hecho empezó como una videodanza. Esa es la versión original de Burst. Era un dueto con otro proyecto que se llamaba Traffic on Stage. Y empezamos a hacer un dueto porque queríamos improvisar, o sea, como que no sabíamos nada, pero queríamos improvisar. Y de pronto nos dimos que estaba una convocatoria abierta a un festival muy importante que se llama Agita y Sirva, de México. Entonces dijimos, pues tenemos este proyecto, llamemos a estas personas, hagamos una videodanza y quedó seleccionada, entonces fue como, ya está, increíble, y era un dueto como de 10 minutos. Y ya, entonces, nada, como que le fue muy bien, a ese dueto le fue muy bien, o sea, a esa videodanza le ha ido muy bien y pasan los años y le sigue yendo súper bien. Y en algún momento, o sea, solo yo sentía que, o sea, pasó justo en el 2016, es de los primeros proyectos que tiene Rizoma, o si no es el primero o el segundo. Y conforme el tiempo pasaba, yo decía, es que es una gran pieza, o sea, esta pieza necesita expandirse muchísimo más y yo quería volver a traerla, pero reconvertirla o alargarla, la quería llevar a la escena. Y entonces el año antepasado salió una convocatoria para un festival en Mérida sobre los espacios públicos, o sea, como presentar una pieza en un espacio no convencional, ¿no? O más bien no escénico, más que no convencional. Y como Burst, la videodanza está grabada en una fábrica abandonada, pues la metí así como, pues vamos a presentar eso. Y entonces ya nos seleccionan y ahora convoco a otra persona que se aprenda este dueto y nos vamos a Mérida y bailamos todavía en ese formato de 10 minutos. Me estoy desviando muchísimo, pero tiene un sentido. Entonces, justo cuando la bailamos,
ambas personas decimos como, no manches, es que esto tiene muchísimo como potencial, entonces vamos a empujarla a hacer ahora una obra de gran formato, bueno, no de gran formato, sino de formato largo. Entonces, pues el año pasado apliqué al PECDA para hacer este remontaje y por ende alargarla, me dicen que sí, entonces me dan el apoyo y, y el año, o sea, la terminamos este año, ya quedó una pieza de 45 minutos que tiene que ver con el espacio público y con la improvisación, entonces es como la adaptación, como de la resolución del conflicto del espacio desde la improvisación. Entonces, bueno, a lo que quería llegar es que este año tenemos ese proyecto que sigue como dando frutos, ese PECDA ya terminó, pero ahora tenemos un proyecto en una cosa que la Secretaría de Querétaro tiene, que se llama Comunidades y Barrios. Entonces vamos a hacer una gira muy pequeñita en diferentes municipios del estado para bailar esa pieza. Entonces, este año pues como que cierra un poco con eso. Creo que ya ha empezado a suceder desde hace tiempo, pero creo que cada vez más, como los proyectos que se vienen, tienen que ver con la colaboración, con diferentes compañías o con colectivos. Entonces, justo Rizoma siempre ha sido un poco así como a través de la colaboración. Em, Eso como estamos esperando como respuesta de algunos festivales. Entonces creo que lo que viene para Rizoma, que a mí me gustaría mucho, es como tenemos unas cuantas piezas ya como muy, muy potentes, muy firmes. Entonces a mí lo que me gustaría es que giráramos y tuviéramos ya como una buena temporadita como de estar dándole, sacándole jugo a esas obras que pues tanto trabajo nos han costado y que son súper gozosas y que yo las adoro con todo mi corazón y creo que tienen el potencial para seguir festivaleando y girando. Y algo que también me gustaría un poco, este año he estado trabajando mucho por comisión, o sea, es decir, que alguien más me está llamando para crear y eso me parece genial porque es un gran modo de trabajar. Y eso también me ha hecho darme cuenta que quiero como regresar a hacer cosas solo para mí, o sea, como sin tener que seguir reglas de nada y duraciones y entonces tengo ganas como de que Rizoma tome como ahora una especie de creación por gozo y por diversión y a ver qué pasa. Y qué otra cosita, pues también tengo ganas, esto nunca ha pasado en realidad, casi siempre yo estoy a cargo de las cosas, o sea, tengo siempre una mano derecha, pero yo estoy como a cargo de el 70-80% de los proyectos. Entonces, más yo creo como 80-90, o sea, es mucho trabajo y entonces ahora me gustaría de pronto como invitar a alguien más a que dirija mucho, como poder ahora más bien darle la plataforma a alguien más a través de Rizoma. Eh, de nuevo es una colaboración, pero como que alguien pueda como decir, yo tengo ganas de crear esta pieza rara y como que yo portarme, o sea, como sí, como ser un poco eso y eso, como darle a alguien más el cargo, creo que es algo que se viene también para Rizoma, no sé cómo, no sé cuándo, porque este año justo es como que tenemos esta cosa y ahora como han estado sucediendo muchas cosas, como que también voy así como un paso a la vez, porque son muchos proyectos que gestionar y pues como yo estoy a cargo de eso, pues tengo que aprender a malabarear todo eso. Pues claro, es que todo es trabajo, o sea, desde la gestión hasta pues la coreografía, incluso pues eres intérprete, ¿no? También, entonces, ahora sí que te toca hacer de todas, todas. Sí. Y cuéntame, Bárbara, ¿cuál ha sido uno de los momentos así como más reveladores o emotivos que has tenido a través de este proyecto? Siento que uno, o sea, bueno, sin duda el inicio de Rizoma me parece así como importantísimo en cómo, sin lo que te decía, como sin ser muy consciente de lo que implicaba, como solo haber dicho, así como que un día se me iluminó la cabeza y dije, Rizoma Laboratorio Escénico, y suena un poco bobo, pero en realidad como que para mí tener un logo era marcar el inicio como del proyecto. Entonces mi hermana es animadora digital. Y le dije, oye, pues tengo ganas y Rizoma es como estas, como
raíces que no tienen principio ni fin, entonces me puedes hacer un logo que sea así, ta, 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 ta. Y como que el día que me mandó el logo yo dije como, ah, me parece súper como simbólico y mandé a hacer como tarjetas de presentación, o sea, como que eso, como sin ser muy consciente y con esa pasión de la juventud que obviamente ahora todavía la tengo, pero es distinta, ¿no? O sea, como que justo mientras vas madurando dices, ah, no, pues está difícil, o sea, tengo que pensarlo bien y cómo lo voy a hacer y cuando eres joven es como, tenemos tarjetas, ¿no? Como tenemos una playera y cosas así, pero creo que ese momento fue como muy, muy especial para mí, ese es uno. Creo otro momento importante fue como, de nuevo, sin miedo y como sin pensarlo mucho, tener una función en Italia y estaba yo estudiando un programa entre muchas cosas de entrenamiento, estaba muy enfocado a la improvisación y a la composición instantánea. Y, y ahí, justamente por una videodanza que se llama Viajo Sola, la quería convertir como a la escena. Entonces a dos de mis colegas con las que entrenaba les dije, quiero hacer una pieza escénica, como proyectar primero la videodanza y luego como traerla a la escena. Entonces, ¿qué onda? ¿Se animan? No sé qué. Va, lo hacemos. Entonces, como otra vez ese momento de decir, bueno, pues esa fue creo como la primer función en el extranjero de Rizoma y otra vez, no sé, como que a veces hago las cosas y años después digo como, no sé, o sea, como solo el deseo de hacerlo fue lo que me hizo hacerlo sin pensar mucho en qué dirán y nada, solo fue como, lo quiero hacer, lo voy a hacer y me da igual, ¿no? Siento que ese también fue un momento importante. ¿Y qué más? Pues justo creo que ahora están siendo como años muy valiosos donde Rizoma tiene cada vez como eso, como tiene forma de gelatina, pero tiene una forma ya, ¿no? O sea, como que sigue siendo muy híbrida y como flexible y se amolda, pero conforme los años han estado pasando, o sea, justo siento que ahora y con Burst, ahora esta versión de 45 minutos, como que pone muy en fijo ya, ¿no? Como cuál es la filosofía del proyecto, la misión, la visión, como todas estas cosas que te tomas un curso y te dicen, ¿cuál es la misión de tu proyecto? Y no sé qué, como que siento que para Rizoma ha sido todo al revés, ¿no? Y eso me parece genial, o sea, como no tener que haberlo hecho tan racional y más bien con ese deseo y creo que eso ha hecho que Rizoma justo este año o estos dos últimos años como que cada vez tiene ¿cómo se dice esto? Como cimientos más potentes, como más claros y más fijos. Siento que estos 2 años han sido como muy, muy valiosos para Rizoma y como haberme dado cuenta que ya pasaron 10 años y no sabía, ¿no? Como que, entonces creo que justo ahora es como un momento como muy emocional y potente para mí para decir, wow, no sé cómo ya logré sostener un proyecto 10 años, de nuevo con sus idas y venidas como cualquier otro proyecto, pero pues ya son 10 años, ¿no? De no haber soltado la toalla. Ujú. Oye, qué bonito, o sea, desde la emoción, ¿no? Del primer momento de esta cosa, ¿no? De las tarjetas. Creo que sí es algo bien emocional y que dices, pues sí, los años son los que le han dado como esa estructura, ¿no? Que una estructura flexible, pero al fin una estructura, ¿no? Y bueno, ahorita que mencionaste lo de la improvisación y la composición instantánea, ¿qué papel juega esto dentro de tu práctica coreográfica? Pues todo, como que siento que justo en mis años como que he podido viajar y demás, Italia pues fue uno sí súper importante para mí como artista y ahí es donde como realmente me sumerjo completamente en ese espacio y como que el broche así que cierra como mi vínculo con la improvisación y la composición instantánea fue justo después de Italia, apliqué a una residencia creativa en Estados Unidos, entonces me dicen que sí, entonces se acaba como mi periodo en Italia, empaco, llego a México, desempaco, vuelvo a empacar y me voy, ¿no? Y estando en Estados Unidos
era una residencia creativa súper libre, súper libre. Tanto que a veces era como, ya, por favor, así, ¿no? Como que no había expectativas de nada, era muy hippie, era como muy, no había como, no había que entregar resultados, solo era como vivir procesos y confiar en como lo absurdo, el juego, la no pretensión, que hoy tienes ganas de usar las tazas de la cocina, úsalas, o sea, como muchísimo espacio para romper lo que una tal vez se construye como de cómo tienes que crear. Entonces ahí siento que es donde, boom, como que se amarra toda la cosa y ahí es donde digo, bueno, no ahí, sino conforme al paso del tiempo, como que sé que ese es mi modo de crear más auténticamente y como eso, ¿no? Como la improvisación para mí lo es todo como ente creativo porque por lo menos yo, o sea, la respeto muchísimo y ya hay muchas estructuras y hay muchos modos de practicarla, pero justo siento para mí que conforme más logras comprender el modo en el que improvisas, más fácil es o más menos te juzgas al crear. Entonces, la improvisación para mí es así como una conversación de infinitas posibilidades y cuando estoy creando, sobre todo cuando estoy creando como a solas o con ciertas personas donde hay un vínculo de muchísima confianza, eh, podemos tener sesiones largas de improvisación y muchísimo después nos podemos poner a fijar una estructura para esa obra, ¿no? O lo que sea. Entonces, como para mí, justo como creadora y con procesos que han estado sucediendo últimamente, para mí es indispensable como hacer las paces con la incertidumbre y trabajar con más personas que estén dispuestas a no saber nada, o sea, como a no tener miedo de terminar un ensayo o un encuentro y decir, güey, no hicimos nada. O sea, no hicimos nada productivo, ¿no? Como en ese sentido de, no tenemos una secuencia, da igual, o sea, como en realidad primero hay que explorar el juego y lo absurdo y lo abstracto, esa es mi visión, obviamente. Y bueno, la composición instantánea, pues eso es solo otro modo de generar estructura en la improvisación. Entonces, pues para quien no sepa qué es la composición instantánea, pues básicamente es improvisar con una energía de presencia escénica, ¿no? Entonces es como, no sé, 20 10 15 minutos del tiempo que la persona que esté guiando esa composición decida. Eh, una para mí de las reglas como que sostienen la composición instantánea es como escuchar y preguntarle al espacio, es súper hippie y abstracto, pero es como, ¿qué necesita el espacio que yo haga o deje de hacer? Y luego de ahí se derivan como todas las preguntas, ¿no? Como si una persona está entrando al espacio, ¿voy a aportar más si me quedo afuera o entro? Entonces son como pequeñas sutilezas que siento que hacen que los intérpretes, creadoras, creadores, con esa capacidad de escucha que es tan intuitiva, desarrollan y eso hace que tengas una capacidad distinta creativa. Entonces justo retomo Burst porque ha sido como el proyecto de este año, que está como muy enfocado en la improvisación y la composición, pues un poco es eso, ¿no? Como que tenemos muy claro que en este punto estamos improvisando solamente con la premisa de caminar y pausar, pero con la idea de que estamos componiendo. Entonces, pues se empieza a poner como justo una cosa profunda y de pronto si alguien ajeno dice como, no entiendo nada, ¿por qué están haciendo eso? Pero creo que tiene que ver con la capacidad de la contemplación, la escucha, eh, ver en qué espacios sin que alguien esté bailando ya tiene una composición y cómo podemos seguir aportando a eso. Entonces, como creadora, pues todo. Creo que así son todos mis procesos, o sea, como que o improvisamos o se va a poner difícil la cosa. Oye, Barba, yo he visto algo de tu trabajo, me gusta mucho, me parece muy, muy limpio, muy,
muy también como de sentimiento, pues, este, y ahorita saliéndome un poco de las preguntas que ya habíamos preparado, bueno, que te había compartido, también veo, o sea, como tu trabajo corporal es así, impecable. ¿Qué lugar tiene la técnica, ¿no? O sea, como la repetición, el entrenamiento, porque tu forma de crear es completamente de improvisar, de sensaciones, de escucha, ¿no? Em, ¿Dónde queda como esta parte de entrenamiento? O sea, tú cómo te entrenas, cómo cuando tienes así unos bailarines, cómo los diriges, digamos, corporalmente para que justamente tengan esas herramientas para después aplicar en la improvisación y que pues no se vea como el shubidú de clásico, ¿no? Sí. Del contemporáneo, porque pues definitivamente tus propuestas no son de esas que dices, ay, otra vez le van a hacer al loquito y no, o sea, se ve un trabajo realmente comprometido desde el cuerpo hacia la escena, ¿no? Entonces, pues sí, quería preguntarte esa duda que me surgió ahorita. Sí, pues siento que a veces, a veces creemos que tenemos que ser rebeldes ante la técnica. Y creo que también ha habido como una malinterpretación de lo que es técnica, como que a veces yo antes lo hacía también sin duda, como que, bueno, aquí en México, pues una de las técnicas formativas en la mayoría de las universidades sabemos que es el Graham y como que sea, pues es una técnica dura y sabemos de dónde viene y luego depende quién te la enseña, cómo la vives. Lo mismo pasa con la danza clásica, ¿no? Entonces, siento que ha habido como una cosa así de que no, técnica apesta, pero en realidad todo es técnica. Todo es técnica, ¿no? Inclusive la improvisación que la gente puede pensar, y entiendo por qué, porque parecería que es cualquier cosa, ¿no? Pero tiene una técnica y creo que es una de las cosas por las cuales yo como que digo, dejen de decir como, ay, solo improvisamos y ya es como, tú sabes lo que se necesita como para entrenar y comprender la técnica de la improvisación. Entonces, al final, eh, creo que hay como un mal uso, o sea, no necesariamente que tú lo estés diciendo, que yo lo esté diciendo, pero es una cosa que escucho como eso y porque yo también lo llegaba a decir como, ya no quiero bailar técnica. Buenísimo, pero creo que hay una cosa muy interesante en la comprensión de las técnicas, ¿no? Como para mí una técnica es solo la capacidad que tienes de repetir una cosa muchas veces, digamos, desde el cuerpo sin lastimarte. Y puede ser cualquier técnica en realidad, como la más eh, moderna o clásica hasta la más contemporánea rara, ¿no? O sea, al final es un espacio de repetición en el que puedes comprender, en este caso, el cuerpo de distintos modos. Entonces, creo que lo que pasa es que a veces en las técnicas formativas, sobre todo, como que se vuelve una cosa como de eso no es. Y creo que por eso a veces las personas pelean un poco con eso, ¿no? Como es que no, pero no tiene que ver con la técnica en sí, sino posiblemente con la metodología, o sea, con la pedagogía, ¿no? De quien la enseña. Pero hay una cosa muy interesante de que cuando insistes en la técnica, sin importar cuál sea, puedes empezar a apropiártela. Y cuando te la apropias, entonces sucede la magia, ¿no? Como la magia, obviamente no es magia, pero es ese espacio como que yo pienso las técnicas como los idiomas, ¿no? Entonces, entre más comprendas un idioma, más vas a poder verbalizar y tener conversaciones muchísimo más complejas con otras personas, ¿no? Entonces, yo lo como que hago un espejo con el idioma porque ahí no iba a decir algo muy horrible, o sea, como muy, pues solo quiero como para que mi lógica de cerebro poder compartirlo. Yo hablo español, hablo inglés y aprendí a hablar italiano cuando estuve viviendo en Italia, ¿no? Entonces,
conforme más, o sea, yo lo entiendo así porque conforme más he podido profundizar en esos idiomas, puedo sostener conversaciones con pausas, inclusive en español lo hago muchísimo como esto, gelatinoso, pues obviamente cómo va a entrar eso en un concepto de adjetivos, pero pasa, ¿no? Entonces, para mí es eso, como entre más puedas como profundizar en no solo una técnica, sino en varias técnicas, pues más capacidades tienes de crear. Y creo que lo maravilloso, como cuando hablamos, ¿no? Un idioma, es que en algún momento dejas de pensarlo. Entonces, para las personas que estudian algún idioma, o inclusive si no, si solamente hablan como su idioma natal, que ya es mucho, pero hay un momento donde dejas de pensar qué palabras estás escogiendo, o qué pausas tienes que hacer, o cómo respiras cuando dices ciertas palabras. Entonces, te apropias del idioma, ¿no? Y es lo mismo, es exactamente lo mismo con los idiomas. Entonces, para mí, como crear a partir de la improvisación no significa que la gente no tenga que estar entrenada en una técnica, ¿no? Inclusive es mejor, o sea, como es mejor y no, a veces depende, ¿no? Pero entre más herramientas tiene esa persona, como donde se apropia de la técnica y la destruye y la vuelve a construir, solo tienes más posibilidades de hablar, ¿no? Con el cuerpo en este caso. Entonces siento que para mí como las técnicas que me arropan y siento que con quien es más fácil he podido trabajar a partir de esa cosa como juguemos, es quienes han logrado como entrar a las técnicas teatrales, a las técnicas tanto de danza clásica como cosas como contact o prácticas como más hacia el movimiento orgánico. Entonces, no sé, como que siento que en realidad parecería que son dos mundos distintos, pero cuando convergen y los entrenas de manera paralela, pues, no sé, como que te dejas de preocupar por algunas cosas. Y yo creo que es importante entrenar técnicas, solo tiene que ver en cómo las repetimos, ¿no? Como, pues sí, eso, apropiárselas. Ujú. Claro, es que también si vienes como de una estructura como institucional, ¿no? Por ejemplo, y te ponen así de que no, pues a fuerza tienes que llevar la técnica Graham y también como este pensamiento que había sobre todo antes, ¿no? eh, de no, pues es que tu cuerpo no es para esto, ¿no? O sea, como cuando todavía querían como que hacer que los cuerpos se adaptaran a la técnica en vez de adaptar la técnica a los cuerpos, ¿no? Creo Sí, que sí, es muy importante lo que comentas, porque realmente pues improvisar no es nada más inventar, ¿no? O sea, bueno, sí es inventar, pero con una lógica y sí. una estructura, ¿no? O sea, también, como dices, también tiene su técnica, su metodología. Este, entonces, pues sí, creo que es un mensaje que la verdad lo dijo Bárbara, no lo dije yo. Pero pues sí, o sea, la importancia del trabajo técnico como complemento, ¿no? Porque siento que muchas veces los jóvenes creadores pecan mucho de esta rebeldía, ¿no? En contra de la técnica, de la estructura, ¿no? Entonces ves trabajos y de verdad no entiendes nada porque pues, no están dándote signos, no están dándote un lenguaje claro, ¿no? Y pues, o sea, finalmente como creador, esta será otra pregunta, ¿qué es lo que a ti te gusta como compartir al público? O sea, esta cuestión, ¿no? También como del espacio, ya no, ya tus obras no son como que nada más en el teatro de que, yo me siento a la butaca a ver, bailar a Bárbara, ¿no? Sí. O a los creadores escénicos. ¿Qué lugar te gusta que ocupe el público al ver tus obras? Ay, qué difícil. Este, bueno, antes de empezar con esto, como ahora rebotando un poco lo que decías, como que para mí es indispensable, así como poner sobre la mesa que todo es posible, así todo se puede, ¿no? Como he visto cosas realmente raras
y hay gente que las ama, hay veces que yo digo como, wow, ¿qué es esta cosa tan extraña? Y luego hay cosas súper como fijas y estructuradas y como muy cuadradas, y, y hay gente que dice las amo, hay gente que dice las odio, y yo misma, ¿no? Como que inclusive, ¿no? Como en cosas muy... sí, como, no sé, como que a lo mejor que parecería que están más alejadas hacia mí, hay momentos que digo, qué cosa acabo de ver, qué hermoso, y luego digo, "Blah, ¿qué es eso, no?". Entonces realmente siento que pues conecto esto con lo que hice sobre el público, como somos tantas personas en este mundo que siempre va a haber como personas que van a decir, no entiendo absolutamente nada de tu trabajo, y gente que va a decir, me conmovió, vi a mi papá bailando, ¿sabes? Como que en realidad, pues eso, ¿no? De nuevo, hay una técnica, y entre más comprendamos que una luz, si se apunta de cierto modo, genera cierta atmósfera, o que si miro más, 3 segundos más hacia la derecha en vez de a la izquierda, o sea, como lo que decía sobre el símbolo, ¿no? Y eso, pues hay que estudiarlo para como hacer más fino el lenguaje escénico. Y desde ese lugar, pues con más precisión, tal vez la gente, no lo sé, pueda comprender o cachar más esos signos. Entonces, pues lo que a mí me interesa que la gente, no sé, como que viva, pues hay una cosa muy importante para mí como del imaginario, como que justo la gente pueda tener ganchos simbólicos y luego que se puedan crear sus propias historias, como eso para mí es valioso. Creo que para mí también es importante generar atmósferas, y aquí es como donde traigo de regreso como lo del cine. Para mí, cuando veo ciertas películas, el modo en el que está desarrollada la atmósfera de la película, el set, los colores que se escogen, en qué espacios y de qué modo tienen como angulado la cámara, generan un vínculo con quien la ve. Entonces siento que para mí, más allá de que si la gente entienda o no mis obras, para mí es importante que puedan sentirse envueltas en un universo que la misma obra propone. Tanto las más abstractas que he creado como las más narrativas, ¿no? O literales que hay, que en realidad pues siento que todas un poco juegan con ambos lenguajes, como lo narrativo y lo no narrativo, pero que la gente pueda entrar a un universo. Y creo que también, o sea, además del cine, algo que me gustaría como poner aquí es que yo crecí viendo musicales, o sea, esos eran mis regalos de cumpleaños. Cuando cumplí años, mi papá me decía como, te voy a llevar al teatro. Y como vivía en Ciudad de México, pues me tocó estar cerca de teatros que tenían producciones de ese nivel tipo Broadway, ¿no? Como pasaban, ahora pasan más seguido, pero antes era como había una temporada de un año de una sola obra con ese nivel de producción. Entonces, crecí con esa visión de lo que se podía hacer en el teatro. Obviamente es otra cosa, ¿no? Como el dinero que hay en la industria del entretenimiento es muchísimo más que en el mundo como más artístico, y sobre todo en la danza contemporánea. Pero ese estado como que yo entraba al teatro y ya me sentía envuelta en eso, y recuerdo haber muy chiquita, no sé ni siquiera si era eso correcto, pero vi El Fantasma de la Ópera, que es una obra bastante como potente de adultos, desde mi perspectiva, la vi muy chiquita, y hay una escena en El Fantasma de la Ópera, la primera escena es que se cae un candelabro, ¿no? Entonces, como haberlo vivido y sentir esa atmósfera que el teatro, las luces me generaban, como que siento que es algo que trato de traer en mis creaciones, ¿no? Como, ¿cómo hago que la gente entre conmigo a este universo? Por ejemplo, con el unipersonal que tengo, que es el blanco, es un color callado, como es como, ¿cómo hago para que la gente entre a este limbo blanco conmigo, ¿no? O para Burst, ¿cómo hago que la gente pueda ser parte del espacio público? Y así, ¿no? Como con diferentes cosas. Ahora la última pieza que estrenamos ayer con el Colegio Nacional de Danzas, había muchas bolsas de plástico. Y yo como, ¿cómo hago para que la gente pueda percibir esa cosa que flota, ¿no? Más allá de los pasos y demás, pero en cuanto al público, pues eso es como, vengan conmigo a este universo, y ya después si le entiendes o si ves símbolos o no, pues será muy importante, pero cada quien pues en su cabeza tiene su propia psique y entiende lo que
ha vivido también, ¿no? Sí, finalmente, pues el significado o lo que puedas leer también depende mucho de tu propia experiencia, ¿no? Y del contexto en el que estás. Pero me parece bastante interesante esto que comentas de traer al público. Este, Bárbara, me comentabas, ¿no? De que Rizoma siempre ha sido como un lugar como de colaboración, que pues a un futuro pues te gustaría, ¿no? Como que también alguien más pudiera dirigir, eh, que eso es como que lo que ves a futuro. Este, y yo, la perdí. Eh, aquí está. ¿Qué tipo de comunidad o ecosistema sueñas construir alrededor de Rizoma? Mm, justo siento que como rizoma, eso como, insisto, como es su modalidad híbrida y fluctuante, creo que algo que yo disfruto y que espero que siga pasando es como, obviamente yo estoy a cargo y de la situación y como del proyecto y demás, y en realidad si lo pienso funciona casi como una compañía, pero yo no le he querido nombrar así porque siento que en el mundo dancístico como decir compañía tiene una cosa muy jerárquica y como a ti te toca esto, a ti te toca esto, a ti y siento que un poco Rizoma sí funciona a ratos, pero también creo que hay una cosa muy interesante donde como trabajamos por proyecto, eso hace que se generen diferentes enlaces con diferentes personas. Entonces siento que para mí como la comunidad que me interesa como seguir formando con Rizoma es pues eso, vincularme con otros proyectos, como más, y al final pensar que justo los proyectos son personas, entonces eso, ¿no? Y como también los talleres que doy son, la mayoría de las veces lo sostiene Rizoma, sobre todo el taller de peso y espacio, que es un taller que depende de la duración, pero casi siempre está apuntado hacia la improvisación. Entonces, también ahí se genera como una comunidad importante de gente que va. eh, Me interesa mucho como co-dirigir, que es una cosa que en realidad pues pasa ya un poquito. Em, Eso, como solo pensarla como una red y como su nombre lo dice, pues es una red que no crece de abajo hacia arriba, sino que es toda muy horizontal. Entonces, que permite eso, ¿no? Como decir, ahora trabajamos con esta persona, hacemos este proyecto buenísimo y luego tenemos que pausar porque vamos a ese otro, tarará, y luego es como, ay, sí, nos juntamos la persona que estaba en este proyecto con este y hacemos otra cosa. Entonces, pues eso como que tiene un modelo juguetón y espero que desde ese lugar pues las comunidades que se sigan generando pues tengan ese deseo como juguetón de experimentar otros modos de llevar proyectos porque pues la actualidad funciona de modos muy distintos a como tal vez antes se pensaba que funcionaba una compañía de danza o algo así. Entonces, pues eso, comunidades que sigan creando colaboraciones y horizontalidades. Ok, ahora para ir cerrando, Bárbara, va una bien difícil. Este, bueno, como creadora, como proyecto independiente, pues, te has topado pues, con el trabajo con instituciones, ¿no? El a veces tener apoyos de becas, a veces no. Am, ¿cómo ves el futuro de la danza contemporánea en México en cuestión de instituciones y qué te gustaría, pues, decirle, ¿no? También a esos otros creadores independientes que día a día, pues, están como viendo si consiguen la beca, si lo financian ellos mismos, si tienen que estar dando como 1000 clases para poder, financiar sus proyectos. ¿Cómo ves el panorama nacional y qué les dirías a los creadores?
Pues siento que depende un poco, no sé si tengo las capacidades para decir como el futuro de la danza. Lo que yo puedo como, más que decir qué es lo que veo, como, o qué espero del futuro de la danza en México, yo solo pienso en lo híbrido, como que vivimos en un mundo, o sea, como que justo la pandemia nos enseñó lo que implicaba ser híbrido, ¿no? Entonces, no sé, como que yo pienso que no hay un solo modo de hacer las cosas y creo que eso para mí ha sido como el modo en el que yo puedo como sobrellevar la realidad, ¿no? También, como mientras no hagas daño, espero, o sea, al final algo puede llegar a pasar, pero mientras no sea intencional, por lo menos como haz lo que quieras, o sea, hazlo como quieras y como puedas, porque todos tenemos contextos distintos y, y desde ese lugar, pues a lo mejor hay alguien que tiene el suficiente como sustento económico como para poder hacer su propia obra sin tener que pedir como dinero de las instituciones públicas, o hay alguien que tiene los recursos para bajar dinero desde espacios privados, como habrá gente que es muy buena redactando. Entonces, lo que yo pienso es como dale desde lo híbrido, o sea, ese es el modo en que yo pienso que puede seguir sosteniéndose la danza. Es un momento complejo, sabemos que las instituciones nos están recortando presupuestos, entonces siento que también es importante como artistas empujar el derecho de eso. Hay gente que no está de acuerdo con que un artista solo se sostenga de becas. Yo la verdad pienso que cada quien tiene una vida distinta y cada quien está haciendo, esperemos, lo mejor que pueda con lo que tiene. Entonces, yo siento que ya está pasando y el futuro es solo seguir apostando por lo híbrido. De pronto el proyecto va a subir, o sea, el mío y el de muchas personas, y de pronto va a bajar y como hacer las paces como con eso. Y es complicado porque pues tal vez en lo híbrido puede haber un poco de incertidumbre, justo lo que decíamos, pero pues hay que hacer un poco las paces con eso y al mismo tiempo seguir luchando por esas cosas que, no, como no pueden privatizar un teatro que siempre ha funcionado para los artistas, comprendiendo el contexto de eso, ¿no? Entonces, bueno, si van a privatizar algo que no debería, pues voy y hago mi lucha y me paro y protesto y voy con gente. Y luego también hacer las paces con otros momentos de decir, ah, pues estoy trabajando para este espacio privado, o sea, como creo que todos podemos ser más amables porque el contexto en el que vivimos, no solo en México, sino en el mundo, es súper complicado y, y entre menos juzguemos como esos modos en que cada quien es como artistas, que también es como que una carrera súper complicada, trata de sobrellevar como ese contexto y cómo te paras y ves que hay una guerra del otro lado del mundo y cómo eso te permea, pero en el norte está pasando esto, o sea, no sé, como que todo está conectado y creo que desde ese espacio, de nuevo, no sé muy bien cómo que le depara el futuro, espero que podamos seguir bailando y que las herramientas económicas estén para nosotras, para nosotros y también comprender, no espero no estarlo romantizando, pero hay muchas cosas que también pueden suceder, aunque sean pequeñas, sin tener que tener 1 millón de pesos, o sea, importante, ojalá algún día todas y todos podamos vivir esa experiencia de tener 1 millón de pesos para crear lo que queramos. Y también saber que puedes ser un artista valioso sin tener 1 millón de pesos, ¿no? Sigues creando todos los días, aunque sea como en mínimas cantidades. Creo que me desvié muchísimo. La pregunta del futuro es súper compleja, porque es un contexto muy difícil, ¿no? Y luego pienso en otros países que dicen así como, no, o sea, es que en México les dan muchísimas becas y yo, ¿qué? Así como en realidad, pues depende mucho en el espacio en el que estés. Nada, arriba lo híbrido, o sea, no hay de otra.
Sí, ramificarse, como dices, como por todos lados. Pues Bárbara, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo, Pues no, muchas gracias a ti por todas tus, compartir tus inquietudes y como también eso, ¿no? Como a partir del deseo crear esta plataforma para platicar y pues nada, eso como gracias. No tengo más que decir porque hablé muchísimo. Mucho no, está excelente. y me desvío siempre. No, pero es muy interesante todo lo que platicas. Creo que es muy valiosa esto que nos compartes. Entonces, pues muchas gracias a quienes estén eh, viendo este video y pues nos vemos en el próximo diálogo.